Y si la razón por la que tu alma está seca no es falta de fe, sino lo que haces en los primeros minutos de tu día, lo que descubrirás hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Hay algo que sucede en las primeras horas del día que el mundo no puede explicar. Cuando el sol apenas comienza a tocar los bordes del horizonte y el silencio todavía envuelve la tierra, existe una ventana sagrada que Dios abre para aquellos que tienen el valor de levantarse y buscarlo. No es coincidencia que los hombres y mujeres que más profundamente conocieron a Dios a lo largo de la historia hayan sido, casi sin excepción, personas que cultivaron una disciplina matutina con fidelidad y devoción. Charles Spurgeon, aquel príncipe de los predicadores que sacudió a Inglaterra con la fuerza de su palabra ungida, comprendía este secreto con una claridad que pocos han alcanzado. Él enseñaba que la mañana es el tiempo más sagrado del alma, porque es cuando la mente todavía no ha sido corrompida por las distracciones del mundo. Spurgeon no predicaba sobre la oración matutina desde la teoría. Lo hacía desde la práctica diaria, desde el altar personal que él levantaba cada amanecer antes de abrir la boca para hablar a miles. Y así como él, el salmista David nos dejó un testimonio que atraviesa siglos y llega directamente al corazón de quien lo lee. En el Salmo 5:3 David escribe: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Hay en esas palabras una intencionalidad que va más allá de la rutina. David no simplemente madrugaba por costumbre, madrugaba porque había descubierto que las primeras horas del día pertenecen a Dios y que entregárselas era la llave que abría la sensibilidad del alma para escuchar su voz a lo largo de todo el día. La pregunta que debemos hacernos hoy es honesta y directa. ¿Qué hacemos nosotros con las primeras horas de nuestra mañana? Porque el alma no es insensible por naturaleza. El alma se vuelve insensible por descuido. Se embota cuando la alimentamos con ruido antes de alimentarla con silencio sagrado. Se endurece cuando le damos el primer espacio del día a las noticias, a las redes sociales, a las preocupaciones del trabajo, antes de dárselo a quien la creó. Spurgeon también señalaba que el cristiano que descuida la mañana espiritual es como un soldado que entra al campo de batalla sin armadura. Puede que sobreviva ese día, pero su alma estará vulnerable, expuesta a golpes que una comunión temprana con Dios habría podido repeler. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido días exactamente así? Días en que nos sentimos espiritualmente secos, sin dirección, sin paz interior, sin esa sensación de que Dios está cerca, sin entender por qué. La respuesta muchas veces está en la mañana. Está en esa disciplina que parece pequeña, incluso insignificante para los ojos del mundo, pero que es enormemente poderosa en el reino espiritual. Porque cuando un hijo de Dios abre los ojos y, antes de cualquier otra cosa, vuelve su corazón al Padre, algo sucede en los cielos y en la tierra al mismo tiempo. La atmósfera espiritual del día cambia, la sensibilidad del alma se afina, los oídos del espíritu se abren. En Isaías 54 el Señor declara: «Me despertará mañana a mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios». Fíjese en esa imagen. Es Dios mismo quien despierta el oído del creyente. Pero hay una condición implícita en esa promesa: que el creyente esté disponible, que se haya colocado en posición de recibir, que haya elegido, en ese momento frágil y sagrado del amanecer, estar presente delante de su Señor. Y esa elección, amado hermano, amada hermana, es lo que llamamos disciplina matutina. No es legalismo, no es religión muerta, es amor que se organiza, es devoción que toma forma concreta en el calendario de nuestra vida. Es decirle a Dios con actos y no solo con palabras: «Tú eres lo primero, antes de mi trabajo, antes de mis planes, antes de mis miedos, antes de todo lo que este día pueda traer. Tú eres mi primer pensamiento, mi primera palabra, mi primer acto de adoración». Esta disciplina cambia el alma porque cambia la perspectiva. Cuando comenzamos el día en la presencia de Dios, no es que los problemas desaparezcan, es que los vemos desde otro ángulo. Los vemos desde arriba, desde el lugar donde Dios habita,
y desde allí lucen diferentes, más pequeños, más manejables, más atravesados por la esperanza que por el miedo. El alma que ha pasado tiempo con Dios en la mañana lleva consigo durante el resto del día una fragancia invisible que el mundo no puede imitar y los principados no pueden robar. Si sientes que tu alma ha perdido sensibilidad, que tu corazón está seco, que la oración se siente vacía y la palabra parece lejana, este mensaje ha llegado a ti en el momento preciso, porque Dios quiere restaurar esa sensibilidad. Quiere devolverte la ternura espiritual que quizás el tiempo, el cansancio o el descuido han desgastado. Y todo comienza en la mañana. Todo comienza con una decisión tomada antes de que el mundo despierte. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, quiero que sepas que hay un camino de 21 días que puede ayudarte a reconstruir esa intimidad con Dios de manera profunda y transformadora. Nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está disponible para que puedas adquirirlo ahora mismo en el primer comentario fijado de este video. Ha sido escrito con amor y con la convicción de que Dios quiere encontrarse contigo cada mañana. No dejes pasar esta oportunidad. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí encontrarás cada semana mensajes que alimentarán tu alma y fortalecerán tu caminar con Dios. Existe una diferencia enorme entre despertar y levantarse. Despertar es un acto físico, es cuando el cuerpo abandona el sueño y los ojos comienzan a registrar la luz del nuevo día. Pero levantarse, en el sentido espiritual más profundo, es mucho más que eso. Es cuando el espíritu decide tomar su lugar antes de que el mundo lo reclame. Y esa diferencia, aunque sutil a primera vista, lo cambia absolutamente todo en la vida del creyente. Uno de los errores más comunes entre los hijos de Dios es creer que la disciplina matutina es solo una cuestión de tiempo, de madrugar un poco más, de ajustar el despertador. Pero la verdadera disciplina matutina no comienza con el sonido de una alarma. Comienza con una decisión del corazón que se toma la noche anterior. Es la determinación de que mañana, antes de que el día te exija, antes de que las responsabilidades golpeen a tu puerta, antes de que las voces del mundo comiencen a llamarte, tú te presentarás delante de Dios. El profeta Jeremías, en medio de uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel, encontró algo en la mañana que lo sostuvo cuando todo a su alrededor se había derrumbado. En Lamentaciones 3:22-23, escribe estas palabras que todavía hoy resuenan como campanas de esperanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana, no cada semana, no cada mes. Cada mañana Dios renueva su misericordia, y la disciplina matutina es precisamente el acto de ir a recoger esa misericordia fresca, esa fidelidad recién abierta que el Señor ha preparado para ti antes de que comenzaras a necesitarla. Piense en eso por un momento. Mientras usted dormía, Dios ya estaba preparando la porción de gracia que usted necesitaría para este día. Él ya conocía los desafíos que encontraría en el camino. Ya sabía con qué personas se cruzaría, qué decisiones tendría que tomar, qué tentaciones intentarían desviarle del sendero, y antes de que el sol saliera, Él ya había preparado la provisión exacta para cada una de esas situaciones. La pregunta no es si Dios tiene algo para usted en la mañana. La pregunta es si usted irá a buscarlo. La disciplina matutina es ese gesto de ir a buscar lo que Dios ya ha preparado. Es presentarse ante el trono de la gracia con las manos vacías, pero el corazón abierto, y decir: Señor, antes de comenzar, necesito recibirte a ti. Y cuando hacemos eso con regularidad, con consistencia, con la misma fidelidad con la que Él nos ofrece sus misericordias, algo profundo comienza a transformarse en nuestro interior, no de manera espectacular ni inmediata, sino de la manera en que una semilla se transforma en árbol, lenta, silenciosa pero incontenible. Hay personas que llevan años buscando un avivamiento emocional, una experiencia dramática que cambie su vida espiritual de la noche a la mañana. Y Dios ciertamente puede obrar de esa manera,
porque Él es soberano y sus caminos son más altos que los nuestros. Pero la mayoría de las transformaciones profundas del alma no llegan como un relámpago, llegan como el amanecer, gradualmente, suavemente, un poco más de luz cada día, hasta que de repente te das cuenta de que ya no estás en la oscuridad. En Proverbios 8:17, la sabiduría de Dios declara: «Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan». Hay una promesa específica para los que buscan temprano. No porque Dios sea más accesible en la mañana que en la tarde. Dios es eterno y su presencia no tiene horario, sino porque el que busca a Dios temprano está revelando algo acerca de su corazón. Está revelando que Dios es su prioridad, que no es una opción más entre las muchas que ofrece el día, que es el primero, el fundamento, el punto de partida de toda la existencia. Y Dios honra esa prioridad. La honra con su presencia, con su paz, con una sensibilidad espiritual que el creyente que ha pasado tiempo con Él en la mañana puede percibir claramente. Es esa diferencia entre un día que se siente guiado y un día que se siente perdido, entre un día en que las palabras correctas llegan en el momento justo y un día en que todo parece salir mal desde el principio. No es magia ni superstición. Es el fruto natural de haber comenzado el día en el lugar correcto, con la persona correcta, en la actitud correcta. La mañana espiritual no tiene que ser perfecta para ser poderosa. No necesita durar horas para ser transformadora. Lo que importa no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del corazón con que te presentas. Un creyente que pasa 15 minutos genuinamente rendido ante Dios en la mañana recibirá más que uno que pasa una hora mirando el reloj y pensando en sus compromisos. Porque Dios no responde a la religión del tiempo, responde a la sinceridad del alma que lo busca. Permítase comenzar de nuevo. Si la disciplina matutina ha sido algo ausente en su vida, hoy es el día para iniciar. No mañana, hoy. Esta noche, antes de dormir, tome la decisión. Ponga el despertador, prepare un lugar, y mañana cuando suene esa alarma, recuerde que al otro lado de esos primeros minutos de incomodidad hay una presencia que lo espera con misericordias nuevas y una fidelidad que no ha fallado nunca. El alma humana fue diseñada para la comunión, no para la soledad vacía ni para el ruido constante, sino para esa comunión íntima y profunda con su Creador que solamente sucede cuando el espíritu se aquieta y se vuelve hacia Dios. Y la mañana, con todo su silencio particular, con esa quietud que aún no ha sido interrumpida por las demandas del mundo, es el escenario perfecto que Dios diseñó para que esa comunión florezca. Pero hay algo que ocurre cuando esta comunión matutina se vuelve constante y sostenida en el tiempo, algo que va mucho más allá de la sensación agradable de haber orado o leído la Biblia por la mañana. Lo que ocurre es una transformación profunda en la sensibilidad del alma. El creyente que cultiva esta disciplina comienza a percibir el mundo de manera diferente, comienza a detectar la presencia de Dios en situaciones donde antes no la veía, comienza a escuchar la voz del Espíritu en circunstancias que antes le parecían silenciosas. El apóstol Pablo lo describe con una precisión asombrosa en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que Pablo usa, transformaos, en el griego original, es metamorfoo, la misma raíz de metamorfosis. Y esa metamorfosis, esa transformación que no es cosmética, sino estructural, comienza en la mente, en el entendimiento. Y la mañana con Dios es precisamente el laboratorio donde esa renovación ocurre. Cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios al comenzar el día, estamos literalmente recalibrando nuestra mente. Estamos ajustando el lente a través del cual veremos cada situación que el día nos traiga. Es como calibrar un instrumento antes de usarlo. Un instrumento mal calibrado dará medidas incorrectas sin importar cuántas veces lo uses. Pero un instrumento bien calibrado producirá resultados precisos porque su punto de referencia es el correcto.
La mañana con Dios calibra el alma para el resto del día. Esta sensibilidad renovada no es solo emocional. No se trata simplemente de sentirse bien o de tener buen humor. Es una sensibilidad espiritual que afecta la toma de decisiones, las relaciones, la manera de hablar, de responder ante la adversidad, de tratar a quienes nos rodean. El alma sensibilizada por la presencia de Dios en la mañana reacciona de manera diferente cuando llega la presión. No porque sea perfecta, sino porque ha sido tocada por aquel que es perfecto. En el Salmo 63:1, David clama desde el desierto con una sed que trasciende lo físico. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¡Qué imagen tan poderosa! David estaba en el desierto, rodeado de sequedad, de ausencia, de carencia. Y precisamente en ese contexto de desierto fue que su alma más intensamente buscó a Dios en la madrugada. Porque el desierto no le apagó el deseo, se lo intensificó. Y eso nos habla de una verdad fundamental. La disciplina matutina no es algo que practicamos solo cuando nos sentimos bien, cuando tenemos energía, cuando las circunstancias son favorables. Es algo que mantenemos especialmente cuando estamos en el desierto. Especialmente cuando el alma está seca. Especialmente cuando la oración parece difícil y la Biblia parece lejana. Porque es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos ese encuentro con Dios en la mañana y cuando más profunda será su obra en nosotros si nos presentamos ante Él. Uno de los frutos más hermosos de esta disciplina sostenida es lo que podríamos llamar la memoria espiritual. El alma que ha pasado muchas mañanas con Dios desarrolla una memoria de su presencia, una capacidad de recordar su fidelidad en medio del caos del día. Cuando llega la tormenta, esa memoria espiritual activa los recursos de fe que fueron acumulados en las mañanas tranquilas. Es como una reserva invisible que se va llenando en cada encuentro matutino y que el alma puede extraer cuando más lo necesita. Jesús mismo, siendo Dios encarnado, modeló para nosotros esta disciplina de manera inequívoca. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios, que tenía toda la autoridad del cielo y la tierra, consideraba necesario retirarse a orar en la madrugada, ¿cuánto más nosotros que somos tan dependientes de su gracia? Jesús no oraba en la mañana porque Dios solo escuchara en ese horario. Oraba porque entendía que la comunión con el Padre era el fundamento de todo lo que haría durante el día. Esa misma lógica aplica a cada uno de nosotros. La disciplina matutina no nos hace santos automáticamente, ni garantiza que el día transcurrirá sin dificultades, pero nos coloca en la posición correcta para enfrentar lo que venga. Nos conecta con la fuente de toda sabiduría, toda paz y toda fortaleza. Toda y esa conexión, renovada cada mañana con fidelidad y amor, transforma gradualmente la sensibilidad del alma hasta convertirla en un recipiente más puro, más limpio, más capaz de contener y reflejar la gloria de Dios. Hay una pregunta que muchos creyentes llevan en el corazón sin atreverse a formularla en voz alta. ¿Por qué me cuesta tanto orar por las mañanas? ¿Por qué, si sé que necesito ese tiempo con Dios, me resulta tan difícil mantenerlo con regularidad? La respuesta no está en la falta de amor a Dios, está en la naturaleza de la batalla espiritual y en la manera en que el enemigo opera con más intensidad, precisamente en el umbral de esa disciplina que más amenaza su dominio. Porque el enemigo sabe, mejor que nosotros mismos muchas veces, lo que sucede cuando un creyente se arrodilla ante Dios en la mañana. Sabe que ese encuentro produce una sensibilidad espiritual que hará al creyente más discernidor, más resistente a la tentación, más firme en la fe, más capaz de distinguir la voz de Dios entre el ruido del mundo, y por eso despliega toda su estrategia para sabotear esos primeros minutos del día, el cansancio que parece insuperable, los pensamientos que se dispersan, la sensación de que hoy no vale la pena o de que Dios no me está escuchando de todas formas.
El apóstol Pedro, que conoció por experiencia propia tanto el fracaso como la restauración, nos advierte en 1 Pedro 5:8: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La vigilancia que Pedro describe no es solo nocturna, es una vigilancia de vida, de actitud, de disposición del alma, y esa vigilancia se cultiva en gran medida en la mañana. El creyente que comienza el día en comunión con Dios entra al campo de batalla consciente del adversario, equipado con la palabra, cubierto por la oración. El que no lo hace, entra desarmado sin saberlo. Pero más allá de la batalla espiritual, existe también un elemento profundamente práctico que no podemos ignorar. La disciplina matutina requiere estructura. No funciona solo con buenas intenciones. Requiere decisiones concretas, ambientes preparados, hábitos cultivados. Si queremos que nuestra mañana espiritual sea real y no solo aspiracional, debemos tratar ese tiempo con la misma seriedad con que tratamos nuestros compromisos más importantes. Porque para Dios ese tiempo es exactamente eso, el compromiso más importante del día. Esto implica preparar la noche anterior, implica decidir a qué hora te levantarás y qué harás en ese tiempo. Implica tener tu Biblia accesible, tu cuaderno de oración listo, tu lugar de encuentro con Dios preparado. No porque Dios requiera perfección logística, sino porque nosotros, en nuestra fragilidad humana, necesitamos reducir al mínimo los obstáculos que pueden desviarnos antes de que el encuentro comience. El alma que encuentra todo listo tiene menos excusas para el enemigo. En Josué 1:8, Dios le habla a Josué con claridad meridiana antes de que entrara a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación en la palabra no era opcional para Josué, era la condición de su prosperidad. Y la mañana es el tiempo óptimo para esa meditación, cuando la mente está fresca, cuando el corazón todavía no ha sido llenado por las urgencias del mundo. Meditar en la palabra no significa simplemente leerla apresuradamente antes de salir corriendo hacia el trabajo. Meditar significa detenerse en un versículo, en una frase, en una promesa y dejar que penetre. Es como masticar lentamente un alimento nutritivo en lugar de tragarlo deprisa. La nutrición no viene de la velocidad, sino de la asimilación, y cuando la palabra es meditada en la mañana, comienza a trabajar a lo largo del día como levadura en la masa, transformando pensamientos, actitudes, respuestas, desde adentro hacia afuera. Hay otro elemento de la disciplina matutina que merece atención especial: el silencio. En una era dominada por el ruido constante, el silencio se ha convertido casi en un artículo de lujo espiritual. Pero el silencio no es un vacío, es un espacio lleno de Dios para quien sabe habitarlo. El profeta Elías aprendió esta lección de la manera más memorable en 1 Reyes 19:12, cuando Dios no se reveló en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz apacible y delicada. Una voz que solo puede ser escuchada cuando el alma ha aprendido a callar. La disciplina matutina nos enseña a callar, no solo a hacer silencio externo, sino a silenciar el interior. Esa avalancha de pensamientos, planes, preocupaciones y listas de pendientes que comienza a funcionar en cuanto abrimos los ojos. Aprender a decirle a todo eso, espera, primero Dios, es uno de los actos de fe más concretos que un creyente puede realizar cada día. Y con el tiempo, ese silencio interior se convierte en casa, en el lugar donde el alma más a gusto se encuentra, en el umbral desde el cual Dios susurra las cosas más profundas. No abandones esa disciplina cuando el resultado no se sienta inmediato. El alma sensibilizada por la presencia de Dios no es la obra de un día ni de una semana. Es el fruto de mañanas acumuladas con fidelidad, de encuentros que tal vez no siempre se sintieron intensos, pero que dejaron en el alma una huella invisible y permanente. Confía en el proceso,
Confía en que Dios está obrando incluso cuando no lo sientes, porque Él siempre está y siempre honra al corazón que lo busca. La transformación que produce la disciplina matutina no queda contenida en el espacio privado de la oración y la lectura de la Biblia. Se desborda. Sale de ese cuarto de encuentro con Dios y comienza a colorear cada área de la vida del creyente. Las relaciones cambian, la manera de trabajar cambia, la forma de responder ante el dolor cambia, incluso la manera de mirar a los demás, de escucharlos, de tratarlos, experimenta una transformación que el propio creyente a veces no logra explicar con palabras, pero que las personas a su alrededor pueden percibir claramente. Esto es lo que podríamos llamar el efecto irradiante de la disciplina matutina. El alma que ha sido tocada por Dios en la mañana lleva consigo, a donde quiera que vaya, una cierta luz. No es soberbia ni performance espiritual, es sencillamente el reflejo natural de haber estado en presencia del que es la luz del mundo. Así como Moisés descendía del monte con el rostro resplandeciente, sin saber que resplandecía, el creyente que ha pasado tiempo con Dios en la mañana sale al mundo con algo que no puede fingirse ni fabricarse. En 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo describe este proceso con una belleza que estremece. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, de gloria en gloria, no de una vez por todas, sino progresivamente, gradualmente, en un proceso continuo de transformación que opera mientras contemplamos a Dios. Y la mañana es el momento de contemplación por excelencia. Esta realidad tiene consecuencias prácticas muy concretas en la vida cotidiana. El creyente que comienza el día contemplando la paciencia de Dios encontrará más fácil ser paciente con las personas que le resultan difíciles. El que medita en la misericordia divina tendrá más capacidad para extender misericordia a quienes le han fallado. El que considera la fidelidad de Dios en la mañana tendrá más recursos de fe para enfrentar la incertidumbre en la tarde. El encuentro matutino con Dios produce en el alma los frutos que luego se manifiestan en el trato con el mundo. Y hay algo más. La disciplina matutina también transforma la manera en que oramos a lo largo del día. El creyente que ha orado en la mañana no trata la oración como un recurso de emergencia que usa solo cuando ya no hay otra salida. La trata como una conversación continua, como una línea abierta con el Padre que comenzó en la mañana y que sigue fluyendo a través de todos los momentos del día. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos instruye: orad sin cesar. Esa oración continua, esa conciencia permanente de la presencia de Dios, solo es posible para quien ha aprendido a cultivarla primero en la quietud de la mañana. El corazón que ora en la mañana aprende a orar en la tormenta. Aprende a orar en medio de la reunión de trabajo, en el tráfico, en la conversación difícil, frente a la noticia inesperada. No con grandes palabras ni rituales elaborados, sino con ese instinto espiritual desarrollado por la disciplina que dice internamente: Señor, estás aquí, necesito tu sabiduría ahora mismo. Y Dios responde, no siempre de la manera que esperamos, pero siempre con precisión soberana. Es importante también hablar de los días en que la disciplina matutina falla, porque fallará. Habrá mañanas en que el cansancio gane la batalla, en que una enfermedad, una emergencia familiar o una circunstancia inesperada interrumpa ese tiempo sagrado. Y la respuesta correcta en esos momentos no es la culpa paralizante ni la sensación de que todo está perdido. La respuesta correcta es la gracia. La misma gracia que recibimos de Dios, que debemos extendernos a nosotros mismos y levantarnos al día siguiente con renovada determinación. La disciplina matutina no es un sistema de mérito ante Dios. No lo amamos más cuando la cumplimos, ni nos castiga cuando fallamos. Lo que sucede es que nosotros nos perdemos su provisión cuando no buscamos recibirla, como el maná en el desierto que Dios proveía cada mañana y que debía ser recogido fresco. Su gracia está disponible cada día.
Pero hay que ir a recogerla, hay que presentarse, hay que elegir una y otra vez que Dios es la prioridad antes de que el mundo exija su turno. El Salmo 90:14 expresa esta verdad con una ternura que llega profundamente al corazón. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Fíjese en la secuencia. Primero la saciedad matutina de la misericordia de Dios. Luego el canto y la alegría que se extienden a todos los días. No es al revés. La alegría no precede al encuentro con Dios, es consecuencia de él. El creyente que espera sentirse alegre para buscar a Dios puede esperar mucho tiempo, pero el que busca a Dios en la mañana, incluso sin sentirse alegre, encontrará que la alegría viene como resultado natural de ese encuentro. Hemos llegado al final de este mensaje, y mi oración es que algo haya cambiado dentro de ti mientras escuchabas, que la disciplina matutina ya no te parezca una carga religiosa, sino una puerta sagrada que Dios ha preparado para encontrarse contigo cada día. Si este mensaje bendijo tu vida, compártelo, dale me gusta, comenta lo que Dios habló a tu corazón hoy y suscríbete al canal para que los próximos mensajes lleguen también a ti. Nuestro ebook, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, está disponible para adquirirlo en el primer comentario fijado. Que Dios te bendiga cada mañana. Hasta el próximo video.